Muy buenas tardes, queridas amigas. Un saludo muy especial a Azucena, que se encuentra de viaje con parte de su familia, su hijo amado. Que sea un tiempo fructífero de unión y de presencia de Dios en sus vidas y en su casa, con su esposo y sus otros hijos. Señor, que haya una presencia sobrenatural permanente ayudándoles y acompañándolos. Y hoy levanto sus vidas, la vida de cada uno de ustedes, de cada una de nosotras, me incluyo, tan necesitadas de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que hoy haya un partir de aguas, un nuevo tiempo, ríos donde hay desierto, ríos en el sequedal. Siguiendo con este tema, que es la segunda parte de Rompiendo Ciclos, porque vamos a hacer un taller, algo muy, un ejercicio espiritual con el Espíritu Santo. Como lo indica André, vamos a listar lápiz y papel para tomar nota de unas cositas específicas que vamos a ir tomando y que yo les voy a ir indicando y o tener el celular o alguna tablet o alguna forma de tomar nota para que podamos hacer este ejercicio y que nos sirva de notas a futuro para revisar y revisar, que nos son muy útiles, nos van a ser muy útiles. A mí me han sido muy útiles y lo van a hacer. Recuerden ustedes, queridas amigas, que habíamos hablado de que en nuestras vidas, en la vida de todo ser humano, podríamos concluir, hay historias que nos preceden, historias que nos preceden desde nuestros abuelos o antes, de nuestros padres, obviamente, y de nosotros mismos desde que nacemos, incluso desde la concepción en el vientre de nuestras madres. Incluso hay patrones que están establecidos, estuvieron establecidos sin darnos cuenta antes de que naciéramos. Y eso va a afectar o ha afectado, seguirá afectando hasta hoy, porque vamos a tomar la decisión que hasta hoy, hasta aquí, porque este, como te digo, es un partir de aguas, formas nos han afectado en nuestra forma de reaccionar, en nuestra forma de amar, de callar, de reír, de huir, de resistir. Y esos patrones nosotros no los elegimos. Digamos que nacimos con eso. Si hubiéramos elegido, hubiéramos dicho no, seguramente que no. Pero son patrones que lamentablemente aprendimos a repetir. Por eso este tema en la segunda parte también la denominamos rompiendo ciclos, porque son repetitivos, una y otra vez lo mismo, consciente o inconscientemente, pero se siguen dando en nuestra vida. Entonces, vamos a mirar que romper un ciclo no es un asunto de tipo emocional. Es un acto netamente espiritual, que habrás de admirar de eso, netamente espiritual. Y no es un asunto que es de voluntad, de querer cambiar, porque cuántas veces, te confieso, yo intenté ejercer la voluntad y decir hasta aquí no vuelvo a fumar o no vuelvo a tomar licor cuando lo hacía, pero nada pasaba. Y te cuento que es que hay momentos que Dios ha decidido, en el que ha decidido irrumpir, digamos, como un caballero que es sutilmente en nuestras vidas y va a irrumpir en nuestra historia generacional. ¿Y a quiénes con quiénes va a intervenir en la historia generacional? Con aquellas que digamos hoy, que en estos días digamos, hasta aquí voy a vivir aquí. Tomo la decisión que todo esto termina hoy. Y hasta aquí llegamos con todo esto que me venía trayendo, con patrones generacionales que me están matando, realmente matando. Entonces, para iniciar con este tema, les voy a pedir que tomen papel y lápiz, porque vamos a hacer un ejercicio espiritual y para lo cual necesitamos hoy, primeramente, a fin de confrontar nuestra situación, nuestra realidad, tener entendimiento. Y tenemos que recurrir a la ciencia, al conocimiento, que es parte de lo que Dios nos dio y nos puso en nuestra cabeza, en nuestro cerebro.
Tenemos que recurrir a la neurociencia para identificar esos patrones repetidos, esas conductas emocionales erráticas, para identificar, para ver en qué nos identificamos, no para identificarnos con ellas, no, hago la salvedad claramente, sino para que una vez que entendamos de qué se trata, podamos confrontarlo para poder romper con esas identidades, con esos patrones emocionales equivocados o erróneos. Entonces vamos a hacer un recorrido y vamos, la tarea que vamos a decirle a Dios que nos acompañe, porque hemos puesto esta tarde en las manos de Él, hemos decidido que hoy, para poder decir hasta aquí llegué con esos patrones equivocados, voy a definir cómo es mi comportamiento, cuáles son esos ciclos repetitivos que me vienen acompañando, que me vienen persiguiendo, para poder decidir hasta aquí y después de entenderlos, pedir la intervención del Espíritu Santo para que la verdad sea establecida sobre esto. Entonces, mira, hoy no vamos a empezar de nuevo, ¿no? Ni algo nuevo siquiera. Más bien vamos a terminar con lo viejo que no nos conviene, con lo viejo que no es alineado con Dios, con lo viejo que nos está haciendo daño y que a pesar de que lo repetimos y se ha vuelto normal en nuestras vidas, sencillamente no debemos comulgar con eso. No va con nosotros, ni va con nuestro Padre Celestial, su Hijo, ni su Espíritu Santo. Y vamos a mirar que hay 5 categorías y 5 patrones. Entonces, reitero, invitamos a tomar papel y lápiz o alguna parte tecnológica, algún equipo para tomar notas, para que tú en este momento empieces a mirar de estos patrones viejos que tienes en tu vida y que te han acompañado por ciclos repetitivos, ir tomando nota a dónde estás ubicada. ¿Cuáles cosas son las que te marcan, te han marcado y que van a llegar hasta aquí? Vamos a hacer una enunciación apelando a la neurociencia, que es una de las ciencias que nos va a identificar, ayudar a mirar qué cosas son las que debemos confrontar. Vamos a tener entendimiento a través del conocimiento para saber a dónde nos quiere llevar Dios y el Espíritu Santo. Entonces, como te digo, hay 5 patrones erráticos y vamos a mirar el primero. El primero es un patrón relacional que siempre me lleva al mismo lugar. ¿No has notado que repites y se repite en su historia unos patrones que se dan y se dan y se dan automáticamente en tu vida? Te voy a citar un ejemplo para tener claridad. Primero que todo, estos patrones suelen constituirse en la combinación de experiencias emocionales vividas, de creencias aprendidas, de mecanismos automáticos de defensa que hemos utilizado, de cosas, circunstancias y afectaciones emocionales que desde nuestra primera infancia, como te digo, aún en el vientre de nuestra madre, con nuestros antepasados y sus hábitos, nos han hecho marca en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en nuestro ser. ¿Y eso qué es? ¿Cuáles son esas causas? Vamos a mirarla una por una para que vayas tomando nota exacta de esas cosas que tú vives o que tú has visto en ti. Porque hoy vamos a hacer un examen, Espíritu Santo de Dios. Ilumínanos y revélanos y muéstranos qué cosas son las que nosotros estamos, cuáles son los ciclos y las emociones erráticas que tenemos particularmente cada una de nosotros para poderla confrontar. Entonces, mira, estos patrones relacionales, o sea, la forma como me comporto con el otro, con las otras personas, con mi papá, con mis hermanos, con mis jefes, con mis compañeros, o la forma como me comporto con Dios. ¿Has visto? Que a veces es imposible interrelacionarnos con Dios. Y dice uno, ¿cuál es la dificultad que tengo? Yo he escuchado mucho eso. ¿Qué hace que yo no pueda orar? ¿Qué hace que yo no pueda hablar con confianza con Dios? Y da uno vueltas y vueltas y generalmente he llegado a la conclusión de decirte, amiga, lo que sucede es que, ¿cómo tuviste tu relación con tu papá, con tu mamá, con tu autoridad? ¿Cómo ha sido eso?
Entonces esa relación equivocada, errónea, errática, es la que te ha venido marcando en repetir patrones que tú no eres consciente de ellos, pero que te hacen que definitivamente no puedas orar con tu padre, ni pedirle nada, ni conversar, ni tener, ni confiar en él. ¿Has visto? Entonces, mira, por ejemplo, primero, causas, heridas emocionales no resueltas. Desde la primera edad, en etapas tempranas, puede suceder que aunque nosotros no hayamos buscado y ni siquiera nos demos cuenta y no seamos conscientes de eso, nos han rechazado o nos han abandonado o nos han humillado o traicionado. Y ya hemos tenido, en resumen, falta de afecto. Yo, la primera, yo nací en un hogar de un matrimonio joven que decidió por enviarme a educar, enviarme a donde mis abuelos, papás maternos. Y ellos fueron enviándome, abandonándome de su presencia, enviándome a un lugar de otros padres, de los de ellos, pero no eran los míos. Y esa ausencia y ese abandono que me generó en mi corazón esa idea de rechazo, de subvaloración, de falta de afecto, porque no es lo mismo que te ame un tío, una tía, por más que te ame, a tu mamá, a tu papá. Yo decía cuando era pequeñita, tengo papitis, o a veces decía, tengo mamitis. Y eso para mí significaba que me faltaban, me faltaban. Y esa herida emocional yo tengo que resolver. Entonces, mira, primer punto, heridas emocionales no resueltas. Gracias a mi Dios, un día el Espíritu Santo me reveló, me estableció la verdad ante ese abandono me dijo Dios que me amaba Él y que mi papá y mi mamá me amaban y me citó ejemplos de formas de amor que Él tenía por mí y me estableció una verdad que rompió todas esas heridas emocionales no resueltas por el abandono y que entonces me llevaron a otra vida, porque yo me sentía una basurita. Yo les he contado a muchas, yo me sentía como una basurita que arrastra el viento, como una canción que hay por ahí, como medio mexicana o mexicana. Y entonces resulta que a partir de ese momento yo empecé a notar cambios. Terminó lo viejo y empezaron cosas nuevas para mí y formas de reaccionar diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que esas heridas emocionales no resueltas, ¿qué pasó? Aquí me estoy deteniendo porque yo lo he vivido, el abandono. Pero no en todas me puedo detener porque si no serían ciclos y ciclos de talleres y talleres. Simplemente los voy a enumerar, pero este del abandono tiene especial connotación en mi vida. ¿Y qué pasó? Que yo estaba repitiendo el patrón, chicos, les confieso. Y la confesión sirve para aliviar. Si alguna cosa queda, yo abandonaba a mis hijas nuevamente. ¿Sucedieron circunstancias? Sí. ¿Válidas? Sí. ¿Legítimas? Sí. Hubo un secuestro en mi casa y me hicieron ir de la ciudad. Y cuando me fui con mis hijas, estuve un tiempo con ellas, pero cuando el problema se resolvió, mis hijas tuvieron que volver a estudiar y ahí las abandoné. Me quedé allá sola y ellas vinieron acá con el papá. Ahí hubo abandono, repetición, reciclo repetido de mi abandono en el abandono hacia mis hijas. Y normal, sí, yo lo veía normal porque como yo lo viví, lo consideré permitido. ¿Y qué estaba haciendo? Que mis hijas, la una lo tomó de una manera muy compleja y fue una herida profunda en su corazón no resuelta, que luego el Espíritu Santo de Dios tuvo que venir a resolver a través de un sueño y de pedirle perdón y de sanar y de llorar juntas y abrazarnos juntas y pedir la intervención de Dios juntitas. Y a la otra, nada, abandonaste. Mami, no, yo no sentí eso. No, ¿sabes qué? A mí no me importa. Para mí eso fue natural, normal. A mí no me generó herida. Mira pues lo diferente que es el ser humano y lo importante que es ahondar en este tema porque no todas las personas recibimos y manifestamos las cosas de la misma manera, porque todos tenemos una marcada diferencia dentro de la infinita multiforme de Dios cuando nos diseñó.
otra forma, causa de esos patrones relacionales que me afectan, porque mi relación no debió de ser que yo abandonara a mis hijas, que mis padres me abandonaron. No, así no es el diseño divino. Es normalizar lo disfuncional, chicas. Si creciste viendo relaciones con manipulación, indiferencia, gritos, dependencia o inestabilidad, tu cerebro puede llegar a interpretar que eso es amor normal, que eso es una clase de amor y que aunque me haga daño, pues es normal. Pues no, pues no, no podemos normalizar lo que no es funcional. No podemos normalizar lo que me pasó a mí con el divorcio de mis padres, que cuando yo tenía 11 años se divorciaron y llegó a ser normalísimo que nos divorciáramos las parejas. Y yo, cuando mis hijas tenían 11 años, adivinen qué, íbamos a repetir la historia, el patrón relacional, nos íbamos a divorciar, Germán y yo y nos íbamos a divorciar porque para mí era un patrón normal el divorcio. Y Dios tuvo que intervenir radicalmente en nuestras vidas. Esa vez nos volvimos a encontrar con Dios, nos comprometimos con Él como Señor y Salvador, pero como Señor sobre todo, para restaurar nuestro matrimonio. No hicimos nosotros nada, simplemente empezamos a devorar palabra, a tratar de obedecer, tratar de obedecer, a frecuentar amigos como Enrique y Azucena y todo el grupo que hacemos parte. Muchos de ellas hoy están aquí con nosotros y nos recordamos y siempre marcarán nuestra historia en nuestras vidas. Chicas, normalicé la disfunción que es tener una familia y un hogar disfuncional, divorciado. Y eso muy factiblemente podría repetirse en los matrimonios de mis hijas, pero no. Yo decidí cortar con la historia con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, porque no voy a permitir que en mi vida haya cosas que no estén alineadas con Dios. Otra causa, chicas, solo para que tomes nota de las causas que puedes tener en tu vida. Hay una necesidad inconsciente de validación. O sea, a ti te hace falta que te aprueben constantemente. Que te digan qué linda estás, qué inteligente eres, que mejor dicho, de rescate, de atención, de reconocimiento. ¿Y sabes por qué? ¿Qué tan malo es eso? Porque esa necesidad de yo tener esa avidez de aprobación, de reconocimiento, me lleva a elegir emocionalmente personas indisponibles. Me explico mejor, personas no disponibles. Hay personas que no están disponibles. En otros términos, como dice mi asu del alma, asu te amo mucho, si me llegas a ver. Eh, Personas que no son aptas para el consumo humano. En el argot popular y en este tiempo, ¿sabes cómo las denominan? Tóxicas. Esas personas con relaciones desequilibradas, peor que yo o igual, en los problemas, en los patrones relacionales que tienen, en esos patrones negativos, hacen que yo me busque con ellas, que me pegue. Yo no sé, hay como un imán espiritual donde definitivamente yo busco exactamente de lo que carezco. Y me retroalimento y aquí sufrimos juntos los dos y eso lo damos como si fuera bien, pero es una necesidad inconsciente. Entonces, hay personas no disponibles, personas que están en alcoholismo, no están disponibles, personas que están en adulterio, no están disponibles desde la perspectiva de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Entonces, nos involucramos con personas que tienen lo que yo tenía, ese problema de abandono no superado, esa herida no superada, no resuelta. Y entonces, dos con heridas no resueltas, tengo que venir yo primero donde el Señor a sanar mis heridas, a resolverlas, para poder buscar a alguien que ya las resolvió también e identificar eso muy, 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 muy bien. Bueno, otra cosa, causa, aquí te la voy a decir. Chicas, cómo me encantaría que alguien se dejara ver en cámaras para ver si así estoy hablando con alguien.
Sí, por favor, quisiera verlas. Uno es muy, que tiene que estar súper, no importa. Ay, lindas, lindas, las amo. Me hace falta verlas, no saben cuánto. Venga, pues vamos para la siguiente. Tomen nota a ver si estamos ahí. Miedo a la soledad o al abandono. Miedo, miedo. Entonces, ¿qué pasa? Con eso toleramos vínculos dañinos, sabemos que es un no disponible, en el caso nuestro, pues que somos mujeres, y siempre es por temor a estar solos, por temor a perder a alguien, por temor a tener un vacío emocional. No, cuando el que nos llena nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida se llama Jesucristo. Y Él es completo y es suficiente en nuestras vidas. La persona con la que nos relacionamos complementa, ayuda, acompaña, pero no es el valor principal en nuestras vidas. Entonces, para ubicarnos en el punto correcto, necesitamos que para no autorizar vínculos dañinos, sanemos esos miedos a la soledad con Dios. Luego vamos a mirar cómo vamos a salir de todo esto, porque no nos vamos a quedar aquí. Ahora solo estamos mirando qué cosas son. También sucede, patrones relacionales generan problemas como causa de una autoestima deteriorada. ¿Te suena familiar? Cuando se siente, hay personas que sienten que valen poco, que no valen nada, que tienen baja autoestima, que esas personas tienden a repetir relaciones donde no es priorizado, donde él no es importante, donde él no es respetado, donde él no es amado sanamente o ella. Entonces, como yo no he sido sanada y esto concluyó como una de las causas de mi casi divorcio, porque no se logró llevar a cabo y por eso nunca nos separamos ni nos divorciamos, que pudo haber sucedido por toda esta cantidad de cosas, hacen que yo busque a alguien que tiene esa misma situación de sentimiento de inferioridad, que no se siente competente, ni útil, ni valorado, menos se siente menos que lo que no vale. Y todo eso puede ser sanado porque es que el valor a nosotros nos lo da Jesucristo. Valemos lo que costó la sangre de nuestro Señor. ¿Y eso cuánto puede valer? Eso no tiene precio. Jesús pagó un precio muy alto por nosotros y por nuestra vida. Entonces, eso me lo digo yo. No puede ser que yo no valgo. Es que no valgo o dejo de valer por lo que yo pienso, por lo que han dicho conmigo, o me han hecho, o no me han mostrado afecto, o me han rechazado. No, yo valgo es por lo que Jesús me ama y me amó primero. Por eso sí valgo. Y entonces yo valgo mucho. Y vamos a llegar a una conclusión final, vea, maravillosa. Otra de las causas es apego inseguro. Si creen que estoy muy lenta y quieren que me enumere más rápido o quieren ir digiriendo de esta manera, me van diciendo con toda tranquilidad y confianza. También podemos tenerla como causa un afecto, un apego inseguro, un afecto, sí, ansioso, como desorganizado, como que nos dan ganas de perseguir a esa persona, a ver qué hace, qué no hace, o a tomar el otro camino que es distanciarme emocionalmente y no le voy a mostrar mi amor porque entonces voy a quedar mal parada, ¿sí? ¿No te ha pasado? O alguna dependencia o alguna ambivalencia. Eso es algo que tenemos que sanar. Otra causa, confundir intensidad del amor. Entonces yo tengo una pasión desbordada. Mejor dicho, me llaman la apasionada. Entonces por eso celo, vigilo, controlo. Hay una permanente incertidumbre y desazón en mi corazón. Y entonces necesito también esa avidez de esas reconciliaciones fuertes y apasionadas. Entonces soy ávida de pelear, tener celos, hacer el show y luego reconciliarme. Y esa cosa maravillosa, supuestamente, pienso yo, pero no sana, de reconciliación aparente para generar adrenalina. Así no funcionan las relaciones sanas.
porque esto genera inestabilidad emocional. A estas alturas, cuando yo venía leyendo eso, dije, y entonces, ¿qué hay bueno? ¿Qué persona hay buena en este mundo? Te confieso. Y dije, Señor, ¿qué es esto? No hay uno bueno. Con razón viniste a rescatarnos. Con razón era necesario que tú hicieras lo que hiciste sin consultarnos, porque éramos capaces de decirte que no vinieras a morir por nosotros. Con razón viniste a rescatarnos y que el Padre te haya enviado en su plan perfecto de salvación, porque es que toda la humanidad estaba perdida, estaba destituida de la gloria de Dios, como dice en la palabra. Y nosotros ahí también, yo la primera. Entonces, ¿qué pasaba? Tan grave que necesitábamos que este Salvador maravilloso viniera a darnos sanidad en los quebrantos del corazón, que fue una de las promesas, de los propósitos principales por los cuales Jesucristo vino a este mundo. He venido, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, con todo lo demás que vino a hacer. Finalmente concluye a declarar el año favorable del Señor, favorable para hoy, que te digo, nueva, buena nueva. Este es el año favorable del Señor y en el próximo ciclo vamos a concluir. ¿Por qué? Con seguridad se los voy a decir. Y entonces, ¿qué pasa con otra causa de un patrón relacional equivocado? Mira, pretendemos salvar a las personas. Y entonces a veces nos involucramos en relaciones de pareja especialmente, donde nosotras somos las salvadoras. No, chicas, el verdadero salvador de este universo se llama Jesús, Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y sabes qué pasa cuando nosotros pretendemos a salvar al esposo no más a uno? Mira, terminamos agotados, fundidos. Hay una propaganda donde hay una esponjita que se va poniendo como así agachadita, agachadita, de deshidratación. Frustradas, porque es una cosa inalcanzable, irrealizable en la condición humana que tenemos. Y porque nos sentimos no correspondidas. ¿Por qué? Porque es que es una cosa que solo le atañe a nuestro Señor Jesucristo, a un Dios, a una divinidad, que solo Él podía hacer lo que hizo, salvar. Nosotros no sabemos qué es eso. Él nos salvó y con ese sacrificio fue completo y suficiente para salvarnos a todos. Entonces, Romy, no pienses salvar a nadie en el universo. No, 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 no. Quítate esa carga de encima. Venid a mí los angustiados, que yo os haré descansar, porque mi carga es liviana y ligera. Más ese pasaje bíblico, no hay cosa que se aplique más que a esto. Porque tú venías, que me pasó a mí, pretendiendo salvar al esposo, al novio. Era novio el que yo quería salvar, era novio. Eso hace casi 40 años. Y entonces yo era la salvadora pues de él y del universo pues por ahí derecho, pero empezando por él, yo decía, ay no, yo tengo que rescatar a Germán de las garras del enemigo, yo no puedo dejar que él se pierda, no, 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 no. Cuando Jesús me mostró que él era el único verdadero salvador de este universo y me mostró cómo lo hizo, y que yo no era capaz de haber puesto la primer dedito para que me lo machacaran. Eso que me mostró en la cruz, ese sufrimiento, el látigo, el desprecio, la humillación, todo eso, yo no podía hacer eso por Germán. Y entonces, si yo no lo podía hacer, ¿cómo pretendía salvarlo? Si esto es más que grande, es demasiado espiritual y demasiado profundo. Para eso Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se reunieron a hacer el plan de salvación del universo y con Él es más que suficiente para salvarnos a todos. Y ustedes no saben el cansancio que yo tenía y mantenía en mis hombros con esa carga de hacer algo que no era posible para mí. Entonces era una carga que nunca la iba a poder llevar a cabo, nunca la podía hacer y eso me frustraba demasiado, porque cada vez yo me daba cuenta que nada funcionaba, que él seguía siendo el mismo, que yo no lo podía cambiar. Claro, es que ni yo me puedo cambiar a mí misma, mucho menos yo a mi novio en ese momento. Y entonces, cuando me di cuenta que yo ahí no podía hacer nada, llegué y le dije, Jesús,
vengo a entregarte esta carga. Y me dijo, venid a mí, los cansados y angustiados, con la carga de pretender salvar a tu amado novio, que yo os haré descansar, porque mi carga es liviana y es ligera. No lo fue para él, la carga fue demasiado grande, pero dijo, consumado es. Y esa carga la llevó él, para que fuera ligera para mí, liviana para mí. Entonces, si Jesucristo, Señor nuestro, nos dio la salvación, ya, consumado es, completo es, chuleado es. Yo no tenía por qué salvar a mi novio. Y cosa de él, ¿cierto? Porque son decisiones muy personales. Y bueno, con otras intenciones, que fuera apto para el consumo humano, ¿cierto? Que era lo que yo iba a consumir. Pero bueno, eso ya será otro problema de otro patrón relacional, o qué sé yo. Hay otro causa, a ver si te identificas. De tanto en tanto yo voy a ir poniendo un ejemplo de mi vida como para ser más clara y que sea un testimonio para edificación. Que son patrones de autosabotaje. ¿Sabes qué? Es que uno se autosabotea. Uno genera desconfianza, incomodidad, quiere huir, se resiste, no afronta. Esos son patrones que tiende uno a repetir muchísimo. Hay otro que son creencias profundas aprendidas. Y es que en mi casa, en mi familia, toda la vida fueron no sé qué de religión, lo que se sea. Y hemos creído que tal cosa nos... Y te has confrontado con Dios, con el Espíritu Santo de Dios y con la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué opina al respecto? Como por ejemplo los saduceos, que un día le dijeron, nosotros creemos en la, ¿cómo se llama esto? Reencarnación. Reencarnación, gracias. Y les dijo Jesús, reencarnación, ustedes están muy equivocados. Lo que va a haber y lo que realmente hizo Jesús fue resucitar, que es bien distinto. Y por eso la tumba está vacía. Entonces hay creencias muy profundas, aprendidas, pero no necesariamente porque vengan de mi amada familia, yo las tengo que seguir y las tengo que aceptar. No, yo las tengo que filtrar con mi Señor Jesucristo. Y la palabra está llena, la Biblia, las escrituras están llenas de claridad y es por eso la debemos leer para limpiar y para salir de la oscuridad y ver que definitivamente, ¿qué opina Jesús de eso? ¿Qué opina Jesús de esto? Cuando este mundo, mucha gente está creyendo en la tal reencarnación, que es que uno vuelve a nacer y se convierte en sapo, en rana, en ratón, uy, no, nosotros vamos a resucitar en un cuerpo glorioso y nos vamos a seguir sentando a la diestra de Jesucristo. Y vamos a ir a las bodas del Cordero que está preparando. Y él vuelve y repite cada ahorita que mi hermana se fue en su compañía, en la compañía del Señor, a decir, morada, te estoy haciendo morada. Él nos está construyendo la ciudad eterna, la ciudad perfecta, con calles de oro y puertas de piedras preciosas y de perlas. Por Dios, ese es nuestro futuro. No de una rata para que nos maten y nos machuquen y nos vuelvan nada, porque no, Dios no nos creó para eso. Bueno, entonces, ahí les cité pues un ejemplo de una creencia que algunas personas han aprendido y han adoptado y lo lleva a procesos, a ciclos erráticos. Hay otra cosa y esa mea culpa, falta de límites claros. Chicas, no saben por las cosas que yo he pasado por tener ese problemita vivo, latente. Me confieso. Cuando yo tengo que decir no, y digo sí. No cuando quiero, que es diferente, sino cuando tengo que decir no, y digo sí. Cuando tolero faltas de respeto. Ay, chicas, por Dios. Uno no puede admitir
Y me tuve que ponerme a estudiar cuando yo identifiqué que eso me estaba sucediendo y que empatuqueaban conmigo pues a su libre albedrío y sobre todo en lo laboral, jefes, opresores, normalmente, no todas las veces, pero sucede. Y no solo eso, sino en los matrimonios, los papás, hombre, que no respetan, que no, sí, la palabra respeto, no hay otra. Y conscientemente, inconscientemente y constantemente facilitamos prácticas dañinas que repitan y repitan el imperfecto, el ultraje, el maltrato, la manera maluca de tratarte, los daños que puedas hacerte. Y sí, no pasa nada. No. Y como te estaba diciendo, perdón porque dejé ese tema en el aire, me tuve que poner a consultar, a buscar, y yo, uy, ¿qué hago con esto? ¿Cómo hago con falta de respeto hacia mí, Señor, por Dios? Porque yo qué actitud tomé, que la vamos a mirar más adelante. Callarme, silenciarme, dejar que, aguantar, como decimos, como hicieron muchas madres nuestras, nuestras abuelas. Muchas aguantaron el uso y el abuso y calladas. Y aguante y aguante. Y ahí la que se envalentona y argumentativa, como en mi caso, que además que soy abogada, se me sale así, facilita la argumentación, y decir, no, momentico, eso no era así. Pero aguantaba el irrespeto, realmente. ¿Y sabes qué me fue mostrando Dios? Que yo tenía que poner límites, que yo tenía que decir alto con respeto también, pero con toda mi dignidad. Porque si yo no hacía que mi dignidad se respetara, pues nadie la iba a respetar. Si yo no la de respeto y permito que me la irrespeten, pues nadie lo va a hacer. Entonces aprendí, le dije que me dijera cómo hacía y que, o sea, no fue fácil para mí y fue imposible para mí antes sin Dios, pero con el Espíritu Santo de Dios y su ayuda ha sido fácil que yo aprenda a poner límites respetuosos también, pero límites a la falta de respeto que puedan tener conmigo. Formas de la falta de respeto, millares. Te cité unas: maltrato, ultraje, trato cruel, injurias, desprecio, todo, cualquier cantidad de vejámenes que puedan hacerte. Eso es absolutamente fácil de que suceda en la humanidad. Pero, ojo, a poner límites, eso resulta bien. Te digo que los resultados son espectaculares. Otra causa, y con esta termino, en este ciclito de repeticiones: atracción hacia lo familiar, hacia lo no saludable. Hombre, como estoy cómoda con esto, como me familiaricé con esto, mi cerebro busca lo conocido y no lo desconocido. Entonces yo me voy volviendo eso como rutina, como normal, y repito y repito y repito y repito la misma circunstancia, especialmente en la pareja, y pasa lo mismo todas las veces y me la paso repitiendo patrones relacionales. Y chicas, sí, ¿qué se requiere? Reconocer que estoy repitiendo cosas. Por eso estamos tomando nota, qué cosas estoy repitiendo yo. Y luego identificar las personas y las dinámicas y las acciones que se repiten en mi vida. Esta, tomemos nota. Porque entonces tenemos que meternos con Dios, el Espíritu Santo de Dios, que luego vamos a hacer ese taller en la próxima charla, donde vamos a trabajar la autoestima y los límites que debemos poner para que esto no siga sucediendo. Y hay una cosa que vamos a aprender, y es aprender, mira lo que voy a decir tan raro: aprender a tolerar relaciones estables sanas. ¿Cómo te parece que esto sucede muy, muy frecuentemente? Personas que te dicen, cuando incluso que vienen donde ti a pedirte ayuda, ¿qué pasa? Me pasa. Y me dicen, ve Romy, lo que pasa es que esta persona no me la aguanto. Yo no puedo ser esposa ni novia de este señor. Sí, porque ahí es demasiado bueno. No falla, no.
Yo no puedo tolerar relaciones estables ni sanas. Es que no tiene ningún defecto, no tiene ninguna adicción, no tiene ningún mal. Es demasiado plano, demasiado aburrido. Yo necesito una fuerza, como una dinámica, como una cosa, una motivación. Me parece que está demasiado soso. Causa de ese patrón en mi vida. Y la otra es que hay que revisar esas heridas emocionales a fondo, porque cuando las revisamos y las tenemos, Dios, el Espíritu Santo de Dios directamente nos muestra la verdad en nuestra vida y nos sana los quebrantos del corazón, las heridas. Porque heridas que no se sanan se repiten. ¿Listo? Bueno, esa es la primera. Vimos que había 5. Imagínense pues la humanidad cómo funciona. Creo, dice uno, uy, antes. El siguiente paso es causa o su forma como se manifiesta ciclo, chicas, es una reacción que siempre aparece bajo presión. Entonces decimos que estamos como destinadas a actuar de X o Y manera cuando estoy bajo presión. Me acuerdo muchísimo cuando hizo una actividad Aura en Cali y cogió una naranja y la exprimió y dijo que, y sacó el jugo, perdón, de mandarina creo que fue, se lo tomó y dijo, ¿sabes qué? Es que lo que sale de uno cuando está bajo presión es lo que identifica la esencia que uno tiene. La mandarina es una mandarina, su esencia es jugo de mandarina. Y nosotros, cuando estamos bajo presión, sacamos de nosotros lo que verdaderamente somos, lo que esencialmente somos. Y rápidamente mostramos causas de todo esto, es que hay heridas y formas automáticas y profundas de responder. Automática, cuando sucede bajo presión. Por ejemplo, cosas que aprendimos en la infancia al observar desde pequeño, al cualquiera que pudiste observar, no solo tus papás, tus hermanos, tus tíos, que gritaban, eran evasivos, atacaban, callaban, complacían, huían. Otras eran miedosos, trabajaban bajo presión, ansiosos, se bloqueaban, eran perfeccionistas, eran negativos, eh, eran controladoras o eran evasivas o tenían tiempo, miedo patente a equivocarse. Y otras personas eran de un sistema nervioso hiperactivo, eso era una cosa que mejor dicho no se podían quedar quietas, demasiado intensas. Vuelvo al tema de las heridas emocionales no desactivadas y activadas porque vuelve y cuando haya una situación de presión, una situación de riesgo en mi vida, yo automáticamente puedo responder con eso que aprendí al verlo cuando era pequeña y que me marcó. Entonces, me la paso ignorando a las personas, despreciando, criticando, humillando, abandonando, no valorando. ¿Por qué? Porque lo vi y lo normalicé y lo vi como si eso fuera una cosa totalmente normal. La frustración, el manejo de la tensión. Rápidamente, porque se nos va agotando el tiempo, voy a ir contándoles. La reacción automática, no reflexionar, sino a responder impulsivamente, a vivir en una inseguridad y en un peligro que si usted no está con la adrenalina en la cúspide, usted no puede vivir tranquilo. Y eso no está bien. Cosas como fatiga física y emocional que se dan en nuestra familia, en nuestra casa y dicen, ¿sabes qué? No dormí anoche, dormí mal. O estoy tan agotado, o sea, no tengo descanso suficiente. O tengo esta sobrecarga laboral que no aguanto con ella, o mental o emocional. Me reducen mi capacidad de autorregulación. Mira dónde llega eso. Asociaciones inconscientes. Vea, a veces nos recordamos cosas pasadas que aunque sean negativas, las repetimos automáticamente. Hábitos neuronales repetidos, como por ejemplo, un hábito que es reaccionar con huir, con procrastinar a toda hora, aplazando todo lo que tengo que hacer. O explotar. Ajá, sí, la mejor manera de responder es explotar para que no me sigan diciendo más. Eso me funciona.
Si se parece al lado tuyo, la ira, el silencio, bloqueo mental, ansiedad, procrastinación, repito, necesidad de controlar, aislamiento, imposibilidad, comparecencia, complacencia excesiva, todo así, sí, sí, sí. O desconexión emocional. ¿No has visto otras personas que son como en el aire? Tú le hablas como elevada. Eso es un hábito neuronal repetitivo. Y entonces, ¿qué hacemos? Hay que mirar la reacción que tenemos, activar esa reacción. ¿Qué emoción aparece ante esa reacción mía? ¿Qué hay debajo de esa reacción? Eso lo tengo que hablar con el Espíritu Santo. ¿Y qué protejo al hacer o a intentar reaccionar de esa forma X, Y o Z? ¿Qué factor estoy repitiendo? Porque se convierte en una fórmula automática. O sea, te sucede la presión y ¡pum! Automáticamente respondes irasciblemente, por decir algún ejemplo. Y eso no debía ser así. Eso no es normal. Eso no está bien, aunque se haya normalizado en la vida de nosotros. Hay otros que son hábitos que vuelven cuando uno baja la guardia. ¿Has visto que el ser humano a veces cuando está como en descanso, como en domingo, como que terminó una faena muy dura, muy larga, entonces se pone a autorregularse emocionalmente y empieza a hacer hábitos para reemplazar ese activismo y empieza a jugar cartas? No estoy diciendo que eso sea pues lo constante, pero es reiterativo, enfermizo, una cosa que se da de una manera que se convierte como en el placebo para resolver tus temas. Repetir hábitos, el coger el celular de una manera desmedida o vivir totalmente distraído o a toda hora querer ver partidos de fútbol o el partido del deporte que a ti te gusta, pero es a toda hora, mañana, tarde y noche. No quieres hacer nada más que eso. Eso hace que te produzca placer y que escapes de una realidad y te hace una automatización que te como que te inmuniza ante la realidad, como que te pone una pantalla y no te deja ver las cosas como las tienes que ver el mundo como lo tiene que ver. Entonces esto sucede cuando estabas en una vigilancia constante, en un estrés muy alto, en una cosa muy compleja y luego te relajas demasiado y te vas al otro lado a ser totalmente, a tener una permanente, que no te deja ni mover la mano, ni levantarte de la televisión todo el día, ni ir a desayunar, ni ir a almorzar, ni atender nada, ni atenderte a ti misma, ni ir a ducharte, bañarte, nada, nada, porque estás en un letargo. Entonces, cada que tienes una dificultad o alguna cosa, pum, a fumar cigarrillo y otro cigarrillo y otro y otro y otro y otro o embriagarte, otra y otra y otra y otra. Estos hábitos repetitivos enfermizos. Porque el cerebro tiene algo muy especial y es que él recuerda el alivio inicial, el que recibe de una cuando usted hace ese hábito. Pero el cerebro olvida el costo emocional posterior que tiene eso que estás haciendo. Eso es lo que pasa. Muchos hábitos de estos recurrentes funcionan como reguladores emocionales, pero querida amiga, disfrazados. Por eso, no solo hay que rebatir y combatir esa conducta, sino que tenemos que entender qué es el fondo del asunto, cuál es la profundidad de ese tema y de esas recaídas repetitivas que tenemos frente a eso. No es resistir, no es "Ay, la voluntad, el dominio propio, yo aquí voy, no he vuelto a fumar". No, hay que ir al fondo, a la profundidad de lo que emocionalmente me está llevando a eso, antes que hablar de dominio propio y de voluntad y que tú puedes con todo. No, uno no puede con todo, solo con la ayuda de Dios. Hay otro problema u otro ciclo, que es que tenemos una narrativa interna que te limita. Para decirlo rápidamente, para poder llegar a la conclusión de este tema, que es la más importante, esa es la narrativa que es, digamos que tú tienes unas frases que te vienen trayendo, marcando desde pequeña, desde la infancia.
Por ejemplo, el amor duele. Y esa frase la tienes inculcada y estás segura, segura, segura que el amor duele. Y te convierte en un autosabotaje aprendido, en una necesidad de protección emocional al recordar eso. Dice, es esa autoeliminación cuando tú, por ejemplo, llegas a decir, es que yo mejor no intento eso porque si no, así no fracaso. Si yo no me ilusiono, no sufro. O sea, una cantidad de frases que nos han sido inculcadas de pesimismo, de autodestrucción. Dice, yo soy el que siempre fracasa, a mí todo se me cae, yo no puedo coger un vaso porque a mí todo se me cae. Ese miedo al error, esa crítica constante pero a ultranza, que todo lo que tú misma haces te saboteas y nada sirve, y mucho menos lo de los demás que están a tu lado. En todo caso, pueden ser mensajes repetidos desde la infancia, de generación en generación, que se van volviendo ley en la familia, para las casas. ¿No has visto que hay familias que repiten y repiten y frases, 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 y se las creen? Pues tú tienes que reflexionar sobre eso, confrontarlo y salir de ahí. Porque esas narrativas limitantes pueden girar alrededor de incapacidad, miedos, culpa, escasez, pobreza y miseria, indignidad, fracaso, abandono y desconfianza. Vea que hay unas que se repiten en todos los ciclos. Por ejemplo, el abandono, que me marcó a mí. Siempre hay que sanarlo rapidito porque repite todas las otras cosas como esas narrativas internas que me limitan. Y hay otras personas que dicen esta frase, es que yo nunca termino nada. Lo que empiezo siempre se queda inconcluso. No, así no es, así no tiene que ser. Ay, Señor poderoso, tú eres grande. Vamos al quinto. No hay quinto malo, dicen por ahí, hablando de frases que vienen de generación en generación. Un silencio que protege lo que Dios quiere confrontar. Resulta que estoy muy orgullosita, le tengo miedo al cambio, tengo heridas no sanadas, mucha falta de confianza y reprimo mis emociones. Me quedo mejor callada para que no pase nada, para que yo no me confronte, para que no me respete, como un mecanismo de defensa. Y me apego a eso que no quiero soltar y que Dios quiere evidenciar, enrostrar. Y me perdonas porque hoy enrostramos toda esa cantidad de cosas que podemos llegar a tener en nuestra condición humana y que nos pueden estar afectando nuestras emociones, nuestra vida, nuestro ser, nuestra vida en abundancia. Entonces, vamos al punto crucial que quería llegar en estos minutos que nos quedan, basados en una palabra que terminamos en la primera parte hace 8 días, diciendo que en 2 Corintios 5:17 dice, las cosas viejas pasaron y aquí ya todas son nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Decir que las cosas viejas pasaron no significa que vos cambies así instantáneamente. ¿Te has dado cuenta que eso no funciona así con Dios? Las cosas con Dios ni desaparecen las luchas, ni los problemas, ni las situaciones complejas. Eso no es como por arte de magia, así no funciona. En realidad lo que comienza es un proceso de renovación interna, una metamorfosis, una reingeniería de vida, como lo llama Enrique, que haga que mi identidad, Romy, mi identidad, tu identidad, no está definida por tu pasado, no está definida por tus errores, repito, ni por tus heridas, ni por tu culpa, ni por las antiguas maneras de vivir. Romy, tu identidad no la define eso. ¿Sabes qué define tu identidad? Define tu identidad quién eres en Cristo Jesús, en Dios, en el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver la semana entrante.
en expectativa. Pido perdón por Roma que ladra cuando llega alguien. Perdón, perdón, perdón. Y no puedo apagar el micrófono. Entonces, vamos a ver y quedamos a la expectativa de eso. Entonces, te estaba diciendo que las cosas viejas pasan. Y hay una renovación de qué? A ver, de nuestra mente, renovados pues nuestro pensamiento a la manera de nuestro Señor Jesucristo. De corazón, ¿sabes por qué? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es el centro de nuestras decisiones, el centro de nuestra voluntad, el centro de nuestra dirección interna, el corazón, sobre toda cosa guardada, guarda. ¿Sobre qué renuevas? Sobre tu propósito. Estamos a puertas de que nuestro propósito sea renovado porque estamos en el Pentecostés, en el derramamiento del Espíritu Santo que lo vamos a aprovechar dentro de 8 días. Vamos a tener aceite, aceite para ungirnos, ¿vale? Y renovados en nuestra forma de vivir como consecuencia de haber renovado todo lo que les cité. Entonces, mira que voy a llegar a esta conclusión. Los patrones predecibles, esos que anotaste allí, los vas a leer luego, en mi vida, en tu vida, en nuestra vida, hace que esos a veces, y pasa normalmente al ser humano, de que es la base de nuestras reacciones, es la base de nuestras emociones. Y debemos saber, querida amiga, que como hija de Dios no es coherente, no es correcto, no es de Dios que yo tome decisiones por mis emociones y menos las erráticas, que eso es lo que hacemos cuando tenemos lo que acabamos de hablar. Porque esas decisiones producen consecuencias pecaminosas, diabólicas, pues lo tengo que decir. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:8. Lo voy a leer. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. ¿Y cómo te devora? Con que tú tomes decisiones basadas en tus emociones por patrones predecibles que ya los enumeramos. Y no más, hasta que llegó eso. Porque tenemos emociones desordenadas. Hemos hablado todo este tiempo en resumen de lo siguiente: impulsividad, vínculos tóxicos, regreso al pecado. Ojo con el regreso al pecado, eso tiene que ver con patrones predecibles, con emociones desordenadas que tenemos que sanar. Dolor a lo no confesado, culpa no tratada, deseos no crucificados, apegos no resueltos, heridas no sanadas. La leo para que no se me quede ninguna comita por fuera. ¿Sabes qué pasa? Que estas reacciones están influenciando nuestras decisiones. Entonces el enemigo las usa para susurrarnos pensamientos y que nosotros podamos ser objeto de que él nos manipule en nuestra forma de vivir. De vivir. Ojo con eso, ojo con esto. Miren la palabra. Efesios 4:27 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dejéis lugar al diablo. Un ejemplo de todo lo que hemos visto que se repitió el ciclo de la ira. Recuerda que lo tratamos muchísimo. Pues eso es una forma. Airaos, pero no pequéis. Y mira, no deis lugar al diablo. ¿Por qué? Toma nuestros pensamientos, los manipula, porque tomamos nuestras decisiones frente a emociones erráticas. Por eso las tenemos que sanar. Pero hay una buena noticia. ¡Ay, qué refrigerio! Dios, tan hermoso. Está en Gálatas 5:16. Mire lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, para desactivar la tentación, los pensamientos malvados, tenemos una salida. La tenemos en cuando consultamos a Dios y al Espíritu Santo de Dios
para que nos lleve a tomar decisiones conforme a nuestra identidad. Identidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo nos revela la mentira que tenemos dentro de esa emoción errática. 2, nos convence de verdad y de sentimientos, mas no de sentimientos ni de emociones. Es aferrados a renovar nuestro pensamiento con su palabra y aferrados a su palabra y a su verdad, tomamos decisiones, pero no las tomamos con base ni a lo que sentimos ni a las emociones que venimos con ellas enfermizas, sin sanar, porque ya las hemos sanado, ya las hemos superado. 3, el Espíritu Santo de Dios nos lleva a decidir conforme a nuestra identidad. ¿Cuál es? Yo recuerdo una muy hermosa. Mi identidad es ser hija del Dios Altísimo, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Es identidad de gobernantes, de autoridad, de sacerdotes. Eso no lo dice Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esto tiene un propósito divino sagrado y es para que reconciliemos al mundo con Dios y para que todos tengan la luz y la sanidad que nosotros ya vamos a tener o estamos viviendo o hemos experimentado. Oiga pues quién es usted, recobremos la identidad. Entonces mi promesa es, Dios mediante, que dentro de 8 días vamos a trabajar en recobrar nuestra identidad con 2 temas maravillosos. Uno, cómo ver con los ojos de Dios, ver lo espiritual. Y 2, cómo recibir la unción del Espíritu Santo de Dios. Cómo, por qué ahora en este tiempo, hoy particularmente se está celebrando el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, porque dijo en Joel el Señor, en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Con esta palabra termino esta reunión, las envío en bendición y espero que a mí y a ti y a todo el que tú invites y escuche y le compartas, le edifique completa y profundamente en el nombre de Jesús. Nos vemos dentro de 8 días, no te la pierdas. Yo estoy ansiosa de devorar que el Dios me muestre y me muestre y me muestre para compartir y para que tú también lo hagas, haga lo mismo, comparte con todo el mundo que estamos necesitadas, con urgencia, de salir al otro lado y no más lo viejo, sino lo nuevo. Listo, las amo, las amo. Hasta luego. Buena noche, dulces sueños.